Hoy es martes 15 de agosto de 2023. Voy a iniciar la charla número 30. Vamos creciendo, 30. Y como muchos me preguntan, ¿cuántas van a ser? Yo les respondo, no lo sé. Seguramente van a ser arriba de 100. Eso se los aseguro. Bueno, antes de empezar con la charla del día, voy a primero agradecerle a una de las amigas que me sigue, Susana Coaini, porque el otro día yo dije que cuando se sancionó en las Naciones Unidas una importante resolución que invitaba a los gobiernos de la República Argentina y el Reino Unido de la Gran Bretaña, eso fue en el año 65, la resolución 2065, era el gobierno del doctor Arturo Umberto Illia, y manifesté que el canciller era Bonifacio del Carril. Y me equivoqué, como bien me lo señaló Susana, pues era el doctor Miguel Ángel Zavala Ortiz. Así que valga la corrección. Fue nada más que obra de la improvisación que estaba haciendo y de una confusión. Fue el doctor Miguel Ángel Zavala Ortiz el que llevó adelante tan brillante tarea, que lamentablemente, debo decir también, no sirvió de nada. El día 3 de agosto de este año, en otra miscelánea, si ustedes me permiten, concurrí como miembro de número de la Academia Sanmartiniana, fui invitado por la Comisión de las Damas Patricias al acto que se iba a realizar en el cementerio de la Recoleta por el bicentenario de Remedios de Escalada de San Martín, 200 años de su fallecimiento. Fue un acto muy emotivo, muy patriótico, pero al mismo tiempo un tanto triste por la poca presencia de autoridades del gobierno nacional, nadie, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, una señora muy amable que trabaja, por supuesto, también en el cementerio, que ella fue la que puso la ofrenda floral, una corona de laureles, y nadie más. 3 granaderos, con un teniente primero, y la verdad que me parece que eran los 200 años de la muerte de la esposa del padre de la patria, ¿no? Un disertante, cuyo nombre en este momento no recuerdo, ya se los voy a nombrar en la próxima charla, bueno, nos recordó qué pasó hace 100 años durante el gobierno del doctor Marcelo Torcuato de Alvear. Y verdaderamente en esa oportunidad concurrió al cementerio su señora esposa, Regina de Alvear, y altas autoridades, y a los pocos días se inauguró un colegio en Palermo que lleva el nombre de Remedios de Escalada de San Martín, y concurrió el presidente de la nación. Bueno, en esta oportunidad, 100 años más tarde, vuelvo a repetir, éramos pocos, pero buenos. Yo quiero felicitar a mi querida amiga Florencia Grosso de Andersen, presidente de las Damas Patricias, por mantener viva la memoria de esa gran mujer que murió muy joven, a los 25 años, que fue la esposa y la gran amiga de San Martín, cual él hizo poner eso en su lápida, y la madre de su única hija, Mercedes Tomasa de San Martín. Vuelvo a repetir, éramos pocos, pero éramos buenos. Permítame en esta jactancia, haber incurrido en este tema que aparentemente no tendría nada que ver con nuestra charla, pero la verdad que lo quería decir. Noticias procedentes de nuestras Islas Malvinas indican que fuerzas colonialistas usurpadoras británicas han realizado en el mes de julio un importante operativo de maniobras militares con miembros de las 3 fuerzas, de la Marina, del Ejército y de la Fuerza Aérea Británica en las Islas Malvinas, en un llamado juego de guerra
por si en algún momento Argentina intentara recuperar por la fuerza lo que es nuestras Islas Malvinas. Por supuesto que una actitud como esta a mí me molesta sobremanera, pero también me parece que deberíamos recordar a mucha gente que en el año 82, criticando lo que se había hecho, la recuperación de nuestras islas, las que al principio, ya lo vamos a decir en su momento, todos aplaudieron, pero después, como decía Napoleón Bonaparte, la victoria tiene 1000 padres, la derrota es huérfana. Después, todos, qué error, qué locura. Con la diplomacia, las Islas Malvinas van a volver dentro de poco a nuestra soberanía real. Pues bien, han pasado 41 años de la supuesta diplomacia, exitosa diplomacia argentina, sin comentario, y vean que no hay nada nuevo bajo el sol. Ellos, los usurpadores, siguen manteniendo por la fuerza y hacen juegos de guerra para demostrar si vuelven los Argis, como nos dicen, los estamos esperando. Por eso es que yo quise hacer este trabajo, la radiografía del imperialismo británico, para demostrar quiénes son. Y material nunca me falta, siempre demuestra quiénes son. Piratas, sin comentario. Bueno, habiendo concluido esto, les quiero decir que ya hemos terminado con la gente de la editorial Punto Aparte, las tareas atinentes al trabajo del primer tomo. Ahora solo faltan algunos pequeños detalles y bueno, si Dios quiere, dentro de poco iré a la imprenta y posiblemente pueda tener el primer tomo en los primeros días de septiembre. Y ahí ya entonces ubicaría la fecha para presentarlo. Presentación a la cual, por supuesto, van a estar todos ustedes invitados. Parece un sueño, pero bueno, ya el primer tomo estaría listo y si sacamos el primero en septiembre, el segundo posiblemente para fines de noviembre podamos sacarlo. Ya nos van a quedar 5 el año que viene y en el 2025, la saga completa. Volvamos ahora al tema en cuestión, que si bien ustedes dirán, pero esto es historia argentina, sí, pero si no lo explicamos así, esta es la idea de esta saga, es explicar todo minuciosamente, si no, no se entiende. El general Manuel Belgrano, que ha sido nombrado en ese cargo, primero para ir a la banda oriental, a disciplinar a los rebeldes, digamos, de la revolución, a los realistas que desconocieron la Revolución de Mayo, le cambian la orden sobre la marcha y Belgrano tiene que viajar a la Intendencia del Paraguay, donde se ha desconocido directamente el gobierno, ¿no? Y han pasado tropas desde el Paraguay a las ex misiones jesuíticas, lo que hoy sería la provincia de Misiones y parte de Corrientes, transgrediendo toda norma, porque la frontera, digamos, de la Intendencia del Paraguay era el río Paraná. Para el sur era la gobernación de Buenos Aires. Entonces, como el Cabildo Asunceño, Asunción del Paraguay, el 24 de julio, el martes 24 de julio de 1810, se opuso en forma terminante a reconocer a la Junta Revolucionaria de Mayo, nuestra primera junta, como le decimos, jurando lealtad absoluta al rey Fernando VII, el gobierno se da cuenta que, qué problema. Ya enviamos una expedición al norte, ¿se acuerdan la que fusiló a Santiago de Liniers en el Monte de los Papagayos, en Córdoba, y siguió para el norte? Fue derrotada en Cotagaita y triunfó el 7 de noviembre de 1810 en Suipacha, y de ahí siguió internándose en el Alto Perú, en lo que fue literalmente un paseo que va a concluir en el lago Titicaca, a orillas del lago Titicaca, y como ya adelanté en la última charla, fue derrotada el 20 de junio de 1811 en
el llamado desastre de Huaki, por el cual perdemos el Alto Perú, ¿no? Nunca estuvimos tan cerca del virreinato del Perú, pero también les recuerdo que según órdenes impartidas por el secretario de Guerra y Marina de nuestro primer gobierno patrio, el doctor Mariano Moreno, nuestras tropas no podían cruzar el río Desaguadero y pasar al virreinato del Perú, lo cual sinceramente era una locura. Si estábamos tan cerca y si se nos unían pueblos indígenas a nuestras columnas, a nuestra pequeña columna, y bueno, podríamos haber entrado en Lima y quizás la guerra hubiera terminado en 1811 con la victoria argentina. Pero bueno, como la orden de Moreno era no cruzar al virreinato del Perú, nos quedamos ahí esperando por 40 días hasta que los españoles nos atacaron a traición, nos vencieron y ahí vino la derrota y va a continuar la historia. Hoy no sigo más con eso. Volvamos al Paraguay. Nuestro gobierno, sabiendo que el brigadier Bernardo Velasco, un hombre que conocía muy bien en Buenos Aires, había luchado en forma muy valerosa, era un buen militar en la invasión de 1807 contra las fuerzas británicas del teniente general John Whitlock, se había plantado con todo, ¿no? Él confiaba fundamentalmente en el curso del río Paraná, que es muy caudaloso, muy ancho, ¿no es cierto? Es muy difícil de cruzar. Cualquiera que haya ido a las cataratas o Corrientes, que yo ve que no es un pequeño curso de agua lo que nos separa de Paraguay, es muy, muy importante. Entonces él estaba seguro que nunca íbamos a poder, llegados si enviábamos unas tropas, pasar para el otro lado. Nuestro gobierno lo primero que hace es nombrar al coronel Tomás de Rocamora como, digamos, un gobernador especial para las misiones, como diciendo, no, las misiones son de la gobernación de Buenos Aires. Los paraguayos, las tropas realistas de Paraguay tienen que volver a cruzar el Paraná y volverse al Paraguay, o lo que es el Paraguay. Con este primer paso se quiso garantizar la integridad del territorio, fundamentalmente era eso. ¿A quién mandamos? ¿A quién mandamos para allá? Tiene que ser una persona capaz, una persona abnegada, un patriota. Todas las miradas fueron directamente para el general Manuel Belgrano. No había duda, era el hombre que lo mejor que teníamos en ese momento era el general Manuel Belgrano, un gran patriota, repito, un gran patriota. Sobre esto me voy a permitir una pequeña anécdota que quizás la conté, no sé, y si la conté la cuento de vuelta porque es linda. En una invitación que tuve de ir a una provincia, yo hablando del general San Martín, fui como miembro de número de la Academia Sanmartiniana, les pido siempre a la gente, les digo, por favor no me interrumpa con preguntas, al terminar sí, todas las que quieran, pero mientras estoy hablando no, porque es como una construcción mental, uno comete errores, sino más de los que serían bueno cometer. Entonces una señora levantó la mano y le digo, bueno, señora, ¿cuál es su pregunta? Me dice, no tengo ninguna pregunta. La verdad lo quería felicitar por la forma tan amable, tan linda como se refirió al general Manuel Belgrano. Y yo me quedé pensando y dije, Y le digo, ¿por qué me dice eso? Le digo, claro, como usted es sanmartiniano, habló tan bien de Belgrano, y bueno, la verdad que me motivó una pequeña sonrisa y le dije, no, que yo sea sanmartiniano no quiere decir que soy contrario a Belgrano, todo lo contrario. Yo soy académico sanmartiniano, perfecto, pero yo admiro profundamente al general Manuel Belgrano. Ser sanmartiniano no quiere decir que uno haga esto con la memoria del general Belgrano. Yo el general Belgrano lo quiero muchísimo, he escrito cosas sobre él y verdaderamente, ser sanmartiniano y belgraniano y güemesiano es lo mismo. Y browniano es lo mismo. Bueno, por eso cuando yo voy a relatar lo que acontece con Belgrano, mi admiración, ustedes se van a dar cuenta. Lo primero que hace Belgrano es quiere saber si las misiones, ¿no?, el territorio ocupado por las tropas realistas del Paraguay, están con la revolución o no.
y sí, están con la revolución. Belgrano empieza a marchar por la Mesopotamia, por el interior de la Mesopotamia, pero no por el camino real, que era el que bordeaba el río Paraná. No, no, él se mete en el interior. Él va haciendo camino al andar, en una marcha verdaderamente impresionante por las dificultades, el terreno de jungla, las alimañas como los mosquitos, bueno, todas las cosas que a ustedes se les ocurran feas que había en esa época, porque ahora por supuesto ha cambiado, hay rutas, pero en esa época fue terrible. Los cursos de agua, bueno, y tal, es así que va a fundar dos pueblos. Va a fundar el pueblo de Curuzú-Cuatiá y el de Mandisobí, en pequeñas postas que había en la medio de la nada. Y él dijo, no, acá se va a hacer esto, porque él se daba cuenta, él como tenía una cosmovisión muy económica, el interior de nuestra Mesopotamia tiene que estar abierto a la agricultura, del cual era un verdadero, no quiero decir la palabra fanático, pues no me gusta, pero algo parecido, le encantaba, él pensaba que era como el primer motor de todo. Acá se podría plantar mucha yerba mate, té, que es lo que se planta en este momento, arroz también se planta. Belgrano era un precursor, era un hombre muy competente. Y entonces él iba por ahí adentro, ¿y qué logró con eso? Que Velasco, Bernardo Velasco, el general, no sabía dónde andaba. Sabía que venía Belgrano, ojo, lo sabía, ¿eh? Pero ¿dónde está Belgrano? Ah, es un misterio. Belgrano, mientras tanto, le va pidiendo al gobierno, la primera junta, que le envíen refuerzos, que le envíen esto, que le envíen lo otro, porque lo mandaron prácticamente sin nada, sin nada. El miedo que tenía Belgrano, que se va a dar, era que se cortara la línea de suministro, que llegaba desde Buenos Aires a lo que hoy es el sur de Entre Ríos, o desde la bajada del Paraná, Rosario, ¿no es cierto?, Paraná, y ahí por dentro de Entre Ríos y luego Corrientes le iba llegando. Los españoles detectaron por su servicio de espionaje la marcha de Belgrano. Y como dominaban los ríos, con unas goletas, me imagino, buques muy chicos, pero muy veloces, se lo informaron a Velasco. Mirá que Belgrano está viniendo, pero por el interior. Y me imagino que Velasco habrá dicho, este está loco, porque se lo va a comer el Pantanal, digamos, ¿no? Los esteros de Liberaje. Pero Belgrano era un hombre muy capaz, muy valiente, muy perseverante, y eso se lo fue transmitiendo a sus tropas. Entonces, en medio de terribles dificultades, la fuerza siguió avanzando. Los españoles fueron advertidos y en Montevideo dijeron, si le cortamos el sur de la línea de suministro, Belgrano está perdido. ¿Y por eso qué hicieron? Bueno, en el sur de lo que hoy es la provincia de Entre Ríos existía una pequeño poblado que se llamaba Arroyo de la China, que hoy es la pujante ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay. ¿Y qué hicieron? Enviaron una flota bastante importante y ocuparon esa ciudad, desalojando a las pocas tropas argentinas, digamos, que había ahí, y entre los ocupantes estaba un capitán, José Rondó, que va a ser el futuro general Rondó. Pero acá me detengo, cuento la historia porque bien se merece esta jugarreta que hicimos, que fue fantástica. El pase de Rondó se los voy a contar la semana que viene. Ocupan esa, y ahí se corta la línea de suministros principal que tenía Belgrano. Entonces Belgrano le dice al gobierno, le escribe, hagan algo ya. Lo van a hacer, se los voy a contar la semana que viene. Vamos a recuperar Arroyo de la China y la línea de suministros volvió. Cuando llega Belgrano al río Paraná, lo primero que hace es escribirle a los hombres, que son los indios guaraníes, en definitiva, de las misiones, que estaban, ya no, por supuesto,
no había más jesuitas, había muchos sacerdotes franciscanos. Los jesuitas, recuerden que fueron expulsados por Carlos III en 1767 de todos sus dominios, y las ex misiones jesuíticas le quedó el nombre de misiones, nada más. Eran comandadas de alguna manera con un gobierno mixto entre el cabildo aborigen y un cura que, además de cumplir su misión religiosa, por ser una persona instruida, que leía, ayudaba a que las mismas tuvieran un buen desarrollo, un armónico desarrollo económico y social. Entonces Belgrano les escribe varias cartas, y entre esas cosas les dice que ellos van a tener mejores salidas para su producción. Él le promete que la producción tanto de yerba mate, tabaco, va a funcionar mucho mejor de lo que era hasta ese momento, como para ganárselo. Pero no hubo necesidad. Los habitantes de esos territorios, los indios guaraníes, estaban con, digamos, de entrada estuvieron con la revolución, ¿no? Nosotros no, en ese caso yo voy a nombrar en el futuro a un gran cacique que fue un hijo adoptivo del general Artigas, el comandante Andresito, como se lo conoce hoy día, que fue un valiente argentino que luchó contra las invasiones portuguesas, que, como dice el dicho, a río revuelto ganancia de pescadores. Como estábamos peleando contra el Imperio Español, ellos empezaron a atacar nuestras fronteras mesopotámicas. Bueno, llega Belgrano el 4 de diciembre de 1810, el martes 4 de diciembre, al río Paraná. Bernardo Velasco, por más que sabía que él venía, la verdad que se sorprendió. Hombre, que Belgrano, porque él lo conocía Belgrano, habían sido amigos acá en Buenos Aires. ¿Qué hizo Velasco? Retiró todos los botes que había, estaban en la costa de lo que hoy es la República del Paraguay, la hermana República del Paraguay. O sea, Belgrano no tenía cómo cruzar. Estaba frente ustedes se ubican en un mapa, frente a la isla Apipé. Un río muy, muy ancho y muy correntoso. Belgrano le envía una carta a Velasco, diciéndole, y otra al Cabildo de Asunción: traigo conmigo la persuasión y la fuerza, y no puedo dudar que vuestra señoría admita la primera, excusando la efusión de sangre entre hermanos, hijos de un mismo suelo y vasallo de un mismo rey. Como diciéndole, reconozcan al gobierno de Buenos Aires, nosotros también somos leales a Fernando VII, acá que termina todo. Pero bueno, Velasco no hizo eso. Entonces él le vuelve a escribir ahora un manifiesto a los paraguayos. Dice: nobles paraguayos, paisanos míos, el ejército de Buenos Aires no ha tenido otro objeto en su venida que el de libertaros de la opresión en que estáis, que elijáis vuestros diputados para el Congreso, que se iba a reunir en Buenos Aires, y mientras quitaros el servicio inicuo de las milicias y poner un comercio franco de vuestras producciones, incluso la del tabaco, que Cisneros, por unas cuestiones que son largas de explicar, que yo en mi trabajo explico, no le puedo acá en estas breves disertaciones, lo había trabado un poquito, por no decir bastante. No funcionó eso. Bernardo Velasco se mantuvo firme, y de esa manera el general Belgrano construye una escuadrilla, como la denomina él, y voy a leerlo. Tuvo que construir una escuadrilla compuesta de un gran número de botes de cuero, algunas canoas y grandes balsas de madera, capaces de transbordar 60 hombres, y una mayor de todas que podía soportar el peso de un cañón de 4 pulgadas haciendo fuego, pues esperaba realizar el desembarco a viva fuerza. Y así fue que frente a la Candelaria, donde el río tiene 1000 metros de ancho, un río, el Paraná no es nada chiquitito, y con una fuerte correntada, de noche pasaron al Paraguay. Esa escuadrilla
Hay que tener valor para hacer eso. Valor y confianza en el jefe, ¿eh? Ojo, ¿eh? El soldado siempre va a seguir a un jefe que demuestre que está con ellos y que corre sus mismos riesgos. Belgrano lo hacía. Las tropas fueron con él. Desembarcan así del otro lado del Paraná, en lo que es territorio paraguayo, y se va a obtener una pequeña victoria, Campichuelo, de ahí viene el nombre de calles que conocemos. En Buenos Aires está la calle Campichuelo, y luego va a haber otra en Maracaná. La próxima charla les voy a explicar el porqué de esta batalla de Maracaná, el combate de Maracaná, porque pensamos, Maracaná es el estadio de Río de Janeiro, en Brasil. ¿Qué tiene que ver esto? La próxima se los explico. Cuando van avanzando nuestras tropas, ¿qué hace Velasco? Nuestras tropas no eran muchos, serían unos 400, 450 hombres, fundamentalmente del regimiento de patricios, valientes como yo solo, soberbios si ustedes quieren pensar también, porque habían vencido a los británicos, armados, muy bien armados. Cuando digo soberbios no se me malentiendan, soberbios con gallardía, con valor. Acá estamos los patricios, una cosa así, estaban muy fogoneados interiormente, somos patricios, y como diciendo, a nosotros no nos va a ganar nadie. Velasco tenía 7.000 hombres, 7.000, la mayoría de ellos de caballería. ¿Y qué hizo? Empezó una política de tierra arrasada. Quemaban todo lo que no podían llevar, todo un desastre. Belgrano siguió avanzando en medio de padecer miles de necesidades, porque no tenían casi llegado el momento que comer. Y el 15 de enero de 1811, porque no tuvo más remedio, Velasco lo enfrenta en una batalla que se llama Paraguarí. Y entonces, considerando ya Velasco que las tropas porteñas, como les decía, estaban bastante agotadas, media famélicas por falta de comida, decide enfrentarlos. Y así es que el martes 15 de enero, bajo una copiosa lluvia, nuestras fuerzas llevan a un arroyo que se llama Ibáñez, y ahí sus exploradores, o sea, digamos como espías que habían enviado para la gente que no está en el ámbito militar, para los militares, algunos amigos que me están siguiendo, exploradores suficientes, para el resto digo espía, le dicen, los está esperando el ejército realista, ¿no? Formadito. Belgrano no se acobardó, porque no era ningún cobarde, un hombre muy valiente, sino que al amanecer los atacó por sorpresa, como diciendo, somos pocos y ataco por sorpresa. En una de esas, y bueno, yo detallo en el tomo 3 los detalles, discúlpenme, los pormenores del combate. Y si bien al principio funcionó, luego el número se va a imponer y en Paraguarí vamos a ser derrotados, ¿no es cierto? Por lo cual no tiene otro remedio, otra solución Belgrano que empezar a retirarse. Al enterarse de la derrota desde Campichuelo, donde habíamos obtenido una pequeña victoria, se le envía gran parte de la reserva, que son unos 120 hombres de infantería, para engrosar las filas del llamado Ejército Expedicionario del Paraguay. Belgrano los recibe, por supuesto, con alegría, pero sigue retrocediendo y va a parar, a acampar en un lugar al sur del río Tacuarí, que se hace fuerte en una saliente por la cual evitaba una sorpresa paraguaya, digamos, del Ejército Realista del Paraguay, y está pensando, por supuesto, en retirarse, porque se ve numéricamente son muy superiores las fuerzas enemigas.
Belgrano le ordena a un mayor, Celestino Vidal, de los granaderos de Fernando VII, y al capitán Juan Campos, que al ser atacados por los realistas, que dicen, bueno, es ahora o nunca, o les ganamos ahora o no les ganamos más, y estos logran pararlos, detenerlos a los atacantes realistas del Paraguay, de las fuerzas realistas. Y aquí me detengo por algo que verdaderamente es muy significativo. Vidal estaba casi ciego, fíjese, casi ciego, posiblemente por las cataratas. Este hombre seguía luchando. Y servía de ojos para él, era la vista que él no tenía, se la brindaba un joven niño correntino llamado Pedro Ríos, que se había incorporado al ejército expedicionario al Paraguay al pasar por el pequeño poblado donde había nacido, donde vivía. Este jovencito tenía 12 años, era un niño, pero aprendió a tocar el tambor militar, y va a ser en nuestra historia recordado como el tamborcito de Tacuarí. Y lo digo con ese cariño con el que yo me enteré de su existencia ya en mis lejanos estudios de la escuela primaria, porque era un chico como nosotros, el que siguió batiendo el parche mientras el mayor Vidal ordenaba a sus tropas atacar, hacer esto, hacer otro, porque él le iba diciendo lo que estaba pasando. Vidal casi no veía. Qué ejemplo, ¿no? Por Dios, qué patriotismo. Y Pedro Ríos siguió batiendo el parche, como se dice, hasta que fue alcanzado por balas enemigas y murió. La provincia de Corrientes, hace no muchos años, consideró que su ejemplo debía ser recordado muy especialmente. Y le han hecho, creo que el mejor homenaje que Pedro Ríos, ese gran patriota, no iba, casi digo una tontera, pequeño gran patriota, no hay pequeño nada, ese gran patriota tuvo. Y en Corrientes, el 9 de marzo, el día de su muerte, se conmemora o se festeja el Día del Niño Correntino. Qué hermoso sería que toda la República Argentina festejase en homenaje a nuestros chiquitos, el Día del Niño, recordando el sacrificio de Pedro Ríos. Y de esa manera sacaríamos el Día del Niño, que es un día comercial, de agosto a marzo. Y permitiríamos que el 24 de agosto, el día que el general San Martín fue padre, el día de nacimiento de Mercedes Tomasa de San Martín, fuera el Día del Padre Argentino, que es algo que hace muchos años se viene festejando, se recuerda en la provincia de Mendoza, y no sé si en alguna otra más, disculpen mi ignorancia, pero acá, hace muchos años, que un gran amigo mío, un compañero de cruces de los Andes, Guillermo Blanco, vive sosteniendo y vive pregonando. Yo creo que sería muy lindo que el Día del Padre lo recordemos el 24 de agosto y no en junio, como se lo conmemora en este día, un día comercial, por un señor estadounidense que quedó viudo y crió a su prolífica familia sin ayuda de nadie. Maravilloso lo que hizo este hombre, este señor estadounidense. Particularmente no tengo nada contra él, contra su memoria, por supuesto, y la aplaudo de pie si ustedes quieren. Pero eso es algo de los estadounidenses. No tenemos nada que ver los argentinos. ¿Por qué no hacemos las cosas como se deben? El 9 de marzo, el Día del Niño. El 24 de agosto, el Día del Padre Argentino. También sería una forma de evitar el coloniaje, que no, pese a que no me salió bien la palabra, no es algo muy grato, ¿eh? Nunca lo fue. Se me ocurre que podríamos hacer algo así.
Al ser derrotado ya el general Belgrano ve que no pueden más, ahí solo en ese momento se les ordena detener el fuego y se rinden, no les queda otro remedio. Se habían refugiado en un pequeño promontorio que existía ahí y las tropas realistas comandadas por el general Cabañas, que ya, como ya dije, un gran patriota paraguayo, de inmediato también cesaron el combate, porque no los querían matar. Habían sido hombres muy, muy valientes, tanto en Paraguarí como ahora en Tacuarí. Tal es así que en la zona de Paraguarí, nuestras tropas habían resistido muchísimo en un pequeño cerro que se llamaba Mambé, y en homenaje al valor desplegado por las fuerzas provenientes de Buenos Aires, la gente le cambia el nombre y luego quedó ese nombre en un homenaje a los derrotados. Ese cerro, que se llamaba Mambé, pasó a llamarse Cerro Porteño. Y hoy hay un equipo de la primera división del fútbol paraguayo que lleva ese nombre, en homenaje a los valientes que fueron derrotados en Paraguarí. Pero, por favor, qué homenaje, ¿eh? Qué homenaje. Esas cosas son lindas de saber y llevan a la hermandad que nosotros tenemos con, en este caso, el pueblo del Paraguay. Un lindo homenaje. Así que yo, que soy simplemente un aficionado, un simpatizante del club, que ya lo voy a explicar por qué en su momento, Argentino de Quilmes, tengo por Cerro Porteño un gran cariño. Se habrán dado cuenta por qué. Belgrano se retira, va transmitiendo a Cabañas y a sus oficiales, por supuesto era un hombre muy culto, muy simpático, el por qué habían ellos llegado. No era como había dicho Velasco. No, ellos no fueron a conquistar a sangre y fuego el Paraguay, no, fueron a transmitir el por qué se produjo la Revolución de Mayo. Fueron despedidos con todos los honores. Belgrano se abrazó con Cabañas al cruzar el río Paraná, le entregó mucho dinero de su peculio también, que él tenía, unas onzas de oro para las viudas de los soldados realistas del Paraguay que habían muerto, y le volvió a transmitir al despedirse de Cabañas: nosotros no vinimos como conquistadores, vinimos a informar el porqué de nuestra revolución. Y ustedes, cuando se calme la pasión de la guerra que hemos tenido, de los combates que hemos sostenido, creo que nos van a comprender. Pues Paraguay, el 11 de mayo de 1811, se produce la ruptura con la corona española, y si bien no forman parte, digamos, automáticamente no lo hacen, quedan fuera de la órbita de los gobiernos de Buenos Aires, de lo que había sido el virreinato. Paraguay se mantiene totalmente aislado, y así va a ser hasta que en 1853, 54, si no estoy equivocado, la República Argentina va a reconocer a la República del Paraguay. Paraguay no forma parte de la Guerra de la Independencia porque quedó aislada, pero no fue un territorio hostil a la revolución. Eso quiero que quede bien claro. Bueno, hay derrotas y derrotas. ¿Belgrano fue derrotado? Sí, fue derrotado, pero por sus convicciones, por su forma de combatir nuestros hombres, se ganaron el respeto y la admiración de el pueblo paraguayo. En octubre de ese año, el 12 de octubre, se firma un tratado con la Junta Revolucionaria del Paraguay y nuestro gobierno, que era el primer triunvirato, y suscribe dicho tratado un enviado especial de nuestro gobierno, que no es otro que el doctor general Manuel Belgrano, que fue recibido en Asunción del Paraguay con muestras de mucho cariño
y respeto. Y Belgrano volvió satisfecho en lo personal, sabiendo que si bien Paraguay quedaba aislado, como diciendo nosotros no vamos a participar en la lucha contra España, tampoco vamos a favorecer a los españoles. Velasco, el general Bernardo Velasco fue derrotado, como ya expliqué, y Paraguay no tiene ninguna trascendencia en la guerra de la emancipación sudamericana. Ese frente de combate ha desaparecido. Se dice que Belgrano, lo dijo el general Bartolomé Mitre, si bien fue derrotado por una manera, militarmente, digamos, por un lado, por el otro obtuvo una gran victoria moral, porque Paraguay nunca más fue un territorio hostil a la Revolución de Mayo. Con esto doy por finalizada esta charla, la número 30, en que ustedes dirán, pero ¿y los británicos qué tuvieron que ver en todo esto? Quizás no hayan tenido que ver mucho, pero yo sospecho que esos informes tan precisos que recibió Velasco de dónde andaba el ejército del general Belgrano, que iba por la mitad de la Mesopotamia, por una zona sin camino, pudieron haber sido goletas españolas, y yo me inclinaría más a decir goletas británicas, que saliendo de Montevideo llegaron a Asunción del Paraguay. ¿Por qué? Porque a ellos la guerra esta les encantaba. Iban a poder vender armamento, iban a poder usufructuarla de la mejor manera, porque en definitiva, a río revuelto, ganancia de pescadores, y si son británicos, tanto mejor para ellos. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes.